Continuamos en Televida, yo estoy con la presencia de la doctora Sabina Racedo Aragón, ella es psiquiatra. ¿Qué tal, Sabina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, bienvenida a Televida, tu primera vez. Un debut. Así es, y para un tema muy interesante, que son los trastornos de ansiedad, algo que hoy se ve con mucha frecuencia, ¿no? Sí, tiene mucha prevalencia. Los trastornos de ansiedad hoy en día engloban una serie de trastornos dentro del cual está el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada y las fobias. Bien. Este grupo de patologías se abordan con dos terapéuticas distintas. Ajá. Desde la farmacología, que estamos fundamentalmente los médicos psiquiatras, y también la psicoterapia. Bien. Dentro de las psicoterapias se usa fundamentalmente la cognitiva conductual. Bueno, ahora vamos a meternos a ver en qué consiste, pero un poquito hay que desmitificar esta cuestión del psiquiatra como un recurso extremo, ¿no? Yo creo que hay que llegar mucho antes, ¿no? Cuando empieza a haber todos estos síntomas, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos a percibir que padecemos estas fobias o este trastorno de pánico, ¿no? Tal cual. En general, como este tipo de trastornos tiene muchos síntomas físicos, claro. Los pacientes en general recurren primero al médico cardiólogo, al gastroenterólogo, concurren mucho a la guardia, porque generalmente tienen taquicardia o falta de aire, sí, o hormigueo, mareos, cualquier tipo de síntoma da la ansiedad. Claro. Y generalmente concurren primero a alguna guardia y hacen un recorrido por varios especialistas, claro, y después llegan al psiquiatra. Que suelen no encontrarle nada. Por supuesto. Y generalmente los médicos les indican, tendrías que hacer una consulta con un psiquiatra, pero generalmente los pacientes piensan que tienen algo orgánico o tienen una sensación como que van a tener un infarto, claro, o que se van a desmayar, porque este tipo de trastornos tiene muchos síntomas físicos en el cuerpo. El paciente siente el cuerpo como activado. Eso es la ansiedad. La ansiedad es una sensación de alarma. Y no hay que tomarlo mal cuando el médico o la guardia que llega a casa nos manda a un psiquiatra, porque parece que le estuviera diciendo usted está loco. Está muy lejos de eso. No, por supuesto. O sea, generalmente la derivación se hace cuando se descarta cualquier patología orgánica. Claro. Entonces, son síntomas de origen funcional que tienen que ver con el trastorno, de origen emocional. Claro. Lo que pasa es que a veces a los pacientes, a nosotros nos cuesta, ¿no? Entender que un trastorno emocional puede generar tantos síntomas físicos. Claro, no lo podemos entender, pero si vamos al caso, todas las enfermedades, lo hemos tratado muchísimas veces acá, provienen de las emociones, por ende de nuestra mente. Tal cual. Y en general, esto se da mucho en los trastornos de pánico, cuando el paciente tuvo el primer ataque de pánico, claro, es como un antes y un después en su vida. Sí. Porque al haber tenido el primer episodio, los pacientes quedan como en un estado de automonitoreo de sí mismos. Están muy pendientes de los lugares a donde van, de la gente, de la situación, con mucha expectativa y con mucho temor y miedo a tener el próximo ataque. Y por ende predispuestos a tenerlo. Totalmente predispuestos. Y lo peor que pueden hacer en estas circunstancias, y es lo que hace la mayoría, es empezar a evitar y dejar de ir a ciertos lugares donde ellos creen que les puede volver a dar el ataque de pánico. Vamos a ver entonces cómo es el tratamiento. Decíamos, por un lado medicación, por otro lado la psicoterapia. La psicoterapia. Estas patologías tienen dos abordajes, uno farmacológico y otro terapéutico. Desde la farmacología se da medicación tanto para la patología de base como a veces también usamos medicación de rescate, cuando hay algún tipo de pacientes que no pueden salir de la casa o están muy asustados o con mucho miedo. Y desde la psicoterapia se usa la terapia tipo cognitiva conductual, que es fundamental. O sea, yo la verdad que a los pacientes siempre les indico que lo tienen que complementar sí o sí a tratamiento farmacológico. Bien. Incluso yo misma en la sesión también tengo un abordaje con este tipo de psicoterapia. Es muy específica. ¿Es un método tuyo, digamos? No, Sí, no es de todos los psiquiatras. No. Yo, generalmente recibo derivación de psicólogos,
psicólogos, Sí. o también derivo yo al psicólogo, pero hay pacientes que yo abordo la patología desde los dos aspectos, Bien. desde la farmacología y desde la psicoterapia. Pero es fundamental tener los dos abordajes. ¿De esta manera logramos una terapia más corta? Sí, en general el tratamiento farmacológico en este tipo de trastornos dura aproximadamente entre 6 meses a un Sí. año. Y la psicoterapia son terapias breves, aproximadamente Ajá. 8 sesiones. Lo que uno hace es brindarle al paciente ciertos recursos o herramientas para que pueda gestionar Claro. esta emoción cuando aparece. Bien. Porque los ataques de pánico aparecen en cualquier circunstancia. Y Perfecto. más allá de la medicación, él tiene que tener recursos para poder sobrellevar este momento. Bien. Bueno, estás teniendo muy buenos resultados de esta Sí, manera. la verdad que Ajá. sí. Perfecto. Funciona. Bien, Y bien. lo más importante en esto, que por eso yo siempre indico la consulta con el psiquiatra, es que el paciente entienda lo que le está pasando. Claro. Cuando uno le explica cómo funciona esta emoción, el paciente se queda mucho más tranquilo. Bien. Bueno, vamos a decir que hay un teléfono para todos aquellos interesados que puedan comunicarse con la doctora Racedo Aragón, que es el 341, ahí lo vamos a ver, 6-433-288. Ahí lo vemos y hay una página web que es doctoraliar.com donde se puede directamente desde allí mismo solicitar turno o si no directamente a este WhatsApp. Bueno, Sabina, muchísimas gracias por Gracias estar a con vos. nosotros. Yo me voy ahora al Sanatorio Británico para hablar de obesidad. Y yo estoy con Rocío Martín, ella es licenciada en nutrición del Servicio de Cirugía Bariátrica del Sanatorio Británico y vamos a seguir avanzando en estos temas que tienen que ver con los cambios de hábitos alimenticios que tiene que tener la persona que va a someterse a una cirugía bariátrica, una cirugía de la obesidad, sobre todo para poder garantizar en el tiempo el resultado de la misma. Y hoy nos vamos a dedicar un poco a lo que es la dieta previa a este acto quirúrgico. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hablando en términos generales, siempre lo importante es hablar de un cambio de hábitos, ¿no es cierto? Cuando nosotros abordamos un tratamiento para bajar de peso, en realidad para tener una mejor calidad de vida, estilo de vida saludable, siempre vamos a buscar cambiar estos hábitos, como decía, en incorporar actividad física, en hacer una buena selección de alimentos, cómo me relaciono y me manejo con esa comida. Entonces, como siempre se menciona, el agregado típico de que siempre mencionamos, vegetales, frutas en nuestra alimentación, bajar el consumo de aquellos alimentos que son nocivos, como esas famosas comidas chatarra, gaseosas, y bueno, de a poco haciendo cambios que yo pueda sostener en el tiempo. Siempre hablamos de evitar lo que son dietas extremas, es decir, yo no voy a pretender en una semana a otra bajar los 10, 15, 20 kilos que yo tengo encima de mi peso. Entonces estos cambios tienen que ser graduales y que sean factibles, que yo los pueda realizar y que acompañen a mi estilo de vida. Estamos hablando de casos de sobrepeso y también de obesidad mórbida, ¿cierto? Que en estos casos a veces la actividad física es casi imposible. Claro, en esos casos a veces, según obviamente el criterio médico también de su cardiólogo, de su médico clínico y demás, obviamente también su traumatólogo, en ese caso se deja para más adelante, hay que evaluar si ese paciente está en condiciones para hacer actividad física, ¿sí? Porque si no a lo mejor uno con el afán de querer bajar de peso y contribuir a ese descenso de peso, hacemos actividad física y terminamos llevando a esa persona a la lesión. Y eso es obviamente lo que hay que evitar. Por eso también se trabaja mucho en conjunto con kinesiología, que entonces esa actividad física que el paciente pueda hacer esté controlada y acompañada para que no genere justamente lesiones. ¿Hay que bajar una cantidad de peso sí o sí antes de la cirugía? Antes de la cirugía se pide que se baje un 10% del peso, es decir, si una persona pesa 100 kilos, se pretende que se baje 10% previo a la cirugía. ¿Esto por qué? Implica que la persona ha cambiado algo en sus hábitos que lo llevó a que baje de peso, ¿sí? Obviamente de una manera saludable. Nosotros también evaluamos cómo es ese descenso de peso. Si la persona hiciera algo que es extremadamente estricto o que lo hizo de una forma que no creemos que sea saludable, siempre vamos a evaluar ese caso en particular, pero siempre vamos acompañando para que ese descenso sea progresivo, ¿sí? Y que la persona pueda sostenerlo en el tiempo.
Vamos entonces ahora a la dieta post-cirugía. ¿Es diferente a la previa? En realidad justamente no, lo que tratamos de hacer es hacer foco en los hábitos alimentarios desde la previa. Entonces yo la mayor cantidad de cuestiones la tengo que adquirir previo a la cirugía. Entonces yo tengo que aprender a comer y a relacionarme con la comida para que justamente después de la cirugía pueda continuar con esos hábitos. La diferencia va a estar, bueno, por supuesto que después, inmediatamente de la cirugía, va a haber 4 fases que son posquirúrgicas, donde los alimentos se van agregando gradualmente. Lógicamente, el estómago ha sufrido una modificación, entonces se comienza con líquidos, semisólidos, ¿sí?, hasta lograr los sólidos. Esto es un breve tiempo, ¿sí? Generalmente al mes y medio la persona está comiendo todo, por supuesto en menor cantidad. Lo importante que tiene que entender el paciente, la persona que se va a someter a una cirugía bariátrica, es que el éxito de esta cirugía depende fundamentalmente de que él haya cambiado sus hábitos alimenticios, que si no lo hace, finalmente con el tiempo va a volver a caer. Tal cual, siempre hablamos de la cirugía como una herramienta, ¿sí? Esta herramienta que nos permite que en muchos casos y en la mayoría de los casos los pacientes vienen acá habiendo pasado por múltiples tratamientos anteriores, donde no es que nunca pudieron bajar de peso, sino lo que sucede es que bajan de peso, llega un momento que no pueden sostenerlo, ese descenso, no pueden bajar más, entonces ahí discontinúan el tratamiento que están haciendo y de a poco vuelven a ganar esos kilos. A veces pasa una y hasta varias veces. Entonces esta cirugía nos da esa herramienta que por lo general es más fácil sostener ese peso una vez que se bajó, pero es fundamental el tema de los hábitos. Si yo después empiezo a transgredir y en eso poco que puedo comer como mal o hago una mala selección, puede ser que yo pudiese tener una reganancia luego de un tiempo transcurrida la cirugía. Bueno, Rocío, muchas gracias. Vamos a dar un teléfono para que la gente pueda comunicarse con el servicio de cirugía bariátrica del Sanatorio Británico. Bueno, nos podemos comunicar llamando al teléfono 0341-422-9700. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más Televida. Magic Place, alta calidad en indumentaria infantil, todo para los más mimados de la familia. Magic Place, Rioja 1510. Al doctor Babini lo pueden consultar en Alem 1051, su teléfono 421-1239, Rosario.